TV Cisne, Canal 2, presenta. Trabajando con todas las comunidades. He sido y seré el chofer de carretera. Todas las resoluciones están. El noticiero de TV Cisne. TV Cisne Noticias. Amigas y amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente emisión informativa. El día de hoy iniciamos con información desde el gobierno provincial, pues tal como lo había anunciado, el viceprefecto Osvaldo Calvo Piña convocó a una sesión y inició justamente pidiendo la llave del auditorio, que en su primer momento fue negada. Como autoridad ejecutiva, cuando fui electo por el pueblo, segunda autoridad, hoy primera autoridad, en vista de la ratificación dada por la Corte Constitucional, de la destitución dada por la Contraloría General del Estado, y al señor Grefa le han negado las medidas cautelares con fecha 19 de junio del 2012, estoy reconocido por Tribunal Contencioso Electoral como el prefecto que debía estar desde el 19 de junio del 2012. Lamentablemente, el señor Rolando Grefa, con apoyo de 3 jueces que se deberán pagar algún día con las acciones judiciales, se ha mantenido en el poder. Voy a pedir las llaves que por favor me dé abriendo el auditorio, porque el auditorio pertenece a todo el pueblo de Sucumbíos. El gobierno provincial no es obligado a gente de tránsito. Por lo tanto, una vez que se desarrolle la sesión, las llaves regresarán nuevamente al despacho del señor secretario. Y a la disposición que está aquí, todos los señores directores y jefes departamentales del GAP, presente y en mi consideración en alcance al oficio circular 005 DRHG PS de fecha 7 de octubre de 2009, me permito informar a ustedes que por disposición del señor prefecto es terminantemente prohibido entregar documentación relacionada o cualquier tipo de situación si no es con la autorización de él. El señor viceprefecto conoce que para que yo le abra el auditorio tiene que solicitarlo por escrito el auditorio al señor prefecto. Señor, por favor, yo les he escuchado y me van a escuchar. Por lo tanto, esa situación de que es prefecto o no es prefecto, yo no la voy a discutir con ninguno de ustedes. Para eso están las instancias legales en donde se la tiene que discutir. Así que por favor, para que él sea el prefecto se tiene que seguir el órgano legal correspondiente, que es, si el señor tiene la sentencia o la corrección o el lapsus calami que dice la sentencia que regresa nuevamente el proceso al estado anterior, hablamos del tema de la Contraloría, él tiene que seguir el procedimiento que dice la norma que tiene que seguir. Es decir, después de aquello, ¿qué dice la norma del COTAR? El procedimiento de remoción. A mí no me venga a decir usted que usted es el prefecto mientras no se dé ese paso, porque ¿qué le ocurre, señor viceprefecto? Por lo tanto, señores, me niego a entregar la llave públicamente mientras no haya una autorización de mi jefe inmediato, que es el señor René Orlando Representa. Autorización a todos los consejeros, porque este memorándum se convirtió en una alcahuetería para que el pueblo no conozca los actos irregulares. Por lo tanto, señores, vamos a proceder conforme a derecho. Eso es lo que tiene histórico a nivel de todo el Ecuador, tal como se ha venido manifestando. Indicarles que el señor Grefa, a partir del 19 de junio del 2012, fue destituido y que al margen de la ley se ha mantenido más de 1 año, 5 meses, ejerciendo todavía el poder, arrogándose funciones que no le corresponden.
los señores alcaldes, cuando fui notificado con fecha 6 de noviembre del 2013, con la sentencia de la Corte Constitucional, en la cual dejaba sin efecto la sentencia dada el 3 de agosto del 2012 por la Sala Única de la Corte Provincial, solicitaron, en vista de que el año estaba mal de la sentencia, se espere la aclaratoria que fue notificada con fecha 9 de enero a cada uno de los diferentes actores que actuábamos en el juicio. En este caso, la Contraloría General del Estado, el señor Grefa, y bajo la figura de amicus curiae, Osvaldo Calvo Piña. Al haber recibido la aclaración solicitada por parte de los compañeros consejeros, alcaldes y miembros de las juntas parroquiales, enseguida procedí a reunirme con la comisión de mesa, con el alcalde del cantón Gonzalo Pizarro, y en cuya resolución de la acta de mención se pidió que el prefecto provincial Osvaldo Calvo Piña convoque a sesión ordinaria para que dé a conocer a cada uno de los compañeros consejeros sobre todo el proceso de destitución del señor Grefa, y de igual manera se nombre al viceprefecto de la provincia de Sucumbíos. Si bien es cierto, en estos días, actuando al margen de la ley, utilizando vehículos del gobierno provincial, han entregado nuevas carpetas tratando de confundir a los consejeros. Pero la ley es clara, compañeros. El artículo 334, literal C, manifiesta del COTAD: si un consejero inasiste a 3 sesiones consecutivas, será destituido. Por lo tanto, en vista de la negativa del secretario general por disposición del ex prefecto que se está rogando funciones, no se quiere conceder las llaves donde los consejeros nos reunimos en sesiones ordinarias, extraordinarias, y se atiende al pueblo de Sucumbíos. Indicarles que este edificio no es propiedad de ninguna autoridad ni de ningún funcionario. Este edificio pertenece a todos los sucumbienses y por lo tanto yo voy a exigir respeto primeramente a los habitantes de Sucumbíos, a los señores periodistas, a las autoridades y futuras autoridades que van a ser electas el 23 de febrero de este año. He invitado a todos los candidatos a prefectos y a viceprefectos, a todos los candidatos a alcaldes, para que aboquen conocimiento de qué manera van a recibir al gobierno provincial. Por lo tanto, he querido hacer un momento de intervención hasta que el cerrajero llegue y procede a abrir la puerta de sesiones de la Cámara Provincial. Por capricho de una persona que ya dejó de ser prefecto hace 1 año 5 meses y de un secretario que se encuentra en los últimos días en funciones, vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo. Por el respeto que se merecen mis compañeros alcaldes, les pido que me esperen unos pocos minutos hasta que se proceda a cambiar la cerradura de la puerta de entrada a la sala de sesiones, y el mismo cerrajero dejará con nuevas llaves. Y de este particular, que quede un ejemplo, que nunca más vuelva a pasar estos actos irregulares en el gobierno provincial. El problema es que están con miedo a que se destape la olla de grillos y se descubra todos los actos irregulares. Mi compromiso como nuevo prefecto de la provincia
es garantizar la estabilidad a todo el personal del gobierno provincial. Revisar con los nuevos directores que los voy a nombrar hoy día para que en el plazo máximo de 48 horas me presenten un informe de qué manera están encontrando cada uno de los diferentes departamentos y direcciones del gobierno provincial. Hasta ahí mi primera intervención. Pido que nos esperen unos minutos hasta que se proceda a abrir la puerta del salón auditorio para proceder a la sesión. TV Cisne Noticias. De igual forma, el doctor Querubín Celi, secretario ad hoc, dio lectura de varios documentos habilitantes. El parlamentario de las sesiones del gobierno provincial se convoca a la sesión ordinaria del Consejo a realizarse el día lunes 20 de enero del 2014 a las 10 horas en el Salón Auditorio número 1 del Gobierno Provincial para tratar el siguiente orden del día. 1. Constatación del quórum, ¿sí? Dice constatación del quórum. 2. Instalación de la sesión a cargo del licenciado Osvaldo Calvo Piña, prefecto provincial de Sucumbíos. 3. Lectura del acta número 004-2014 de fecha 15 de enero del 2014 de la sesión extraordinaria de la Comisión de Mesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos de los siguientes documentos. 3.1. Resolución número 1051 de fecha 19 de junio del 2012, mediante la cual la Contraloría General del Estado resuelve la destitución del cargo de prefecto de la provincia de Sucumbíos al señor Orlando Grefa, imponiéndole además la multa de $5.280 americanos. 3.2. Auto emitido por la segunda sala del Tribunal Distrital número 1 de lo contencioso administrativo de fecha 16 de julio del 2012, mediante el cual se niega la medida cautelar de suspensión de la destitución y la multa solicitada por el señor Orlando Grefa. 3.3. Sentencia número 085-13 CEP-CC de fecha 23 de octubre del 2013, notificada el 6 de noviembre del mismo año, en la que deja sin efecto la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, emitida el 3 de agosto del 2012, y por ende se confirma la destitución del señor Orlando Grefa del cargo de prefecto del Gobierno Provincial de Sucumbíos, las consecuencias jurídicas que conlleva la misma y la legalidad y la legitimidad de asumir la prefectura del licenciado Osvaldo Calvo Piña, viceprefecto. 3.4. Causa número 423 del 2013-TC, Tribunal Contencioso Electoral, que en su parte pertinente reconoce como actual prefecto al licenciado Osvaldo Calvo Piña. 3.5. TV Cisne Noticias. Luego de que fue abierto el auditorio, pues dio inicio a la sesión extraordinaria y ahí dio la apertura el licenciado Osvaldo Calvo Piña. Para el cumplimiento del deber de las autoridades electas en las próximas elecciones a desarrollarse el 23 de febrero en nuestro país. A esta sesión se invitó a todos los compañeros consejeros, a los candidatos alcaldes, concejales, candidatos a la prefectura y viceprefectura de todos los movimientos y partidos políticos. De igual manera, se ha invitado a todos los medios de comunicación. Cuando las cosas se hacen con transparencia, con respeto al pueblo, la semana anterior, cuando el líder de nuestro país, el economista Rafael Correa Delgado, visitare la provincia de Orellana, se le hizo llegar una carpeta con todos los documentos de sustento
de la destitución del fenestrado y destituido señor René Orlando Grefa Cerda, quien, de acuerdo a las diferentes resoluciones de las sentencias, él dejó de ser prefecto el 19 de junio del 2012. Durante este tiempo que ha estado arrogándose funciones, respaldado y amparado por mandos medios de Alianza País, hemos hecho conocer al señor presidente con documentos que testifican lo que pasa al interior del gobierno provincial. Yo siempre he dicho, Osvaldo Calvo Piña siempre habla con documentos. La semana anterior, en el cantón La Joya de los Hachas, se le hizo la entrega al economista Rafael Correa Delgado de los documentos que se ha hecho llegar a cada uno de los señores consejeros, a los candidatos y a los medios de comunicación. Siempre hemos dicho que respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad, pero cuando estamos apegados en derecho, pero cuando se han violentado normas constitucionales, nosotros como autoridades tenemos que acatar dicha resolución. Decirles que al pueblo de Sucumbíos y al pueblo del Ecuador no se le puede engañar cuando dicen que Osvaldo Calvo Piña siempre ha estado atrás del prefecto, del exprefecto, para sacarlo del poder. Cuando las cosas se hacen bien y se administran los recursos de manera transparente y eficiente, las autoridades son reelectas, tienen la aceptación del pueblo, pero cuando se trabaja al margen de la ley, ahí vienen las consecuencias. Esta destitución viene por el incumplimiento en la construcción de 6 plantas de agua en el Campo Libertador. Denuncia que fue presentada por los moradores del Campo Libertador a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. No es Osvaldo Calvo Piña el que presentó esta denuncia. La Comisión de Biodiversidad por 3 ocasiones visitó el Campo Libertador a ver si se habían ejecutado estas obras. Lamentablemente, hasta la presente fecha, los moradores de ese sector no tienen agua potable y han sido afectados de un sinnúmero de enfermedades, cánceres al estómago, afectación a la piel. Y existiendo los recursos económicos en el gobierno provincial para poder satisfacer dicha necesidad. Aquí están presentes moradores de la 28 de marzo, una planta de agua construida en nuestra administración. Tampoco sirve. Se ha incumplido con esa obligación de llegar a los sectores más vulnerables. Las autoridades, cuando llegamos por el mandato del pueblo a ocupar una dignidad, nosotros recibimos una remuneración. Y esa remuneración hay que devengarla, hay que trabajar. Y es el trabajo que ha hecho Osvaldo Calvo Piña en estos 4 años de fiscalización y legislación, con toda esa persecución política, persecución de la justicia, pero ahí parado y bien firme. Y recordarás que el año anterior, cuando recuperé la libertad, 5 meses preso, perseguido, pero ya estamos a punto también de que la situación se clarifique, porque eso no puede quedar ahí. Decía que va a ser una reunión histórica,
Este problema de sucumbidos ya lo saben a nivel nacional. La semana anterior tuve la oportunidad de ser entrevistado por Corape, donde está integrado un sinnúmero de medios de comunicación de las diferentes provincias de nuestro país. Quiero también pedirles disculpas. Yo convoqué a sesión para las 10 de la mañana. Aquí tenemos la mala costumbre desde que me posesioné como autoridad que esperamos media hora. En la próxima sesión que se convoque, si es a las 10 de la mañana, 10:05 estamos dando inicio. Porque pienso que cada una de las autoridades se merece el respeto y la consideración. Hoy he tenido que disponer, en base al diálogo que tuve con el coronel de la policía, para que procedan a abrir la puerta. La persona encargada de las llaves de ese auditorio manifestó que el prefecto no le ha dispuesto, que hay un memorándum, que no pueden entregar información del gobierno provincial a ninguna autoridad ni a ninguna persona sin la disposición del prefecto. Obedecen a un prefecto destituido que ya feneció en sus funciones hace 1 año, 4 meses. Pero bueno, esas serán las acciones que habrán que seguir en lo posterior a esta reunión. Pedirles también disculpas a los señores policías. Ustedes también son pueblo, son parte de nuestro pueblo. Si por ahí algún compañero, algún funcionario emitió algún criterio en contra de ustedes. Pedir disculpas también a los trabajadores y funcionarios del gobierno provincial. TV Cisne Noticias. Es momento para una pausa comercial. Al regreso continuamos con más información. En CNT cumplimos 5 años de gestión, brindando a la ciudadanía servicios innovadores con precios competitivos, incorporando la mejor tecnología del mercado en sectores nunca antes atendidos. Unimos a los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo con servicios de telecomunicaciones de excelencia, calidad y alegría. En CNT buscamos el bienestar de nuestra sociedad, siendo una empresa sustentable que aplique el desarrollo sostenible. Porque en CNT somos socialmente responsables, reafirmando nuestro compromiso de reducir la brecha digital en el Ecuador. Trabajamos cada día con talento humano comprometido, que actúa con integridad, compromiso, transparencia y lealtad. Porque en CNT somos gente que une. Todos los días se repite esta escena. Son llamadas falsas a los teléfonos de emergencias. Es un problema que se repite en muchas ciudades de nuestro país y que ocasiona congestión en esas líneas. Y en algunos casos no se podrán salvar vidas humanas. Las llamadas falsas matan. Educa a tu familia. Es un mensaje de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Central Integral de Atención Ciudadana. Las llamadas falsas matan. No lo hagas. Con el apoyo de TV Cisne, Canal 2.
Continuamos con TV Cisne Noticias. Continuamos con más información y en esta sesión extraordinaria también hizo su intervención la consejera Mónica Encarnación. A todos los medios de comunicación, a todos los señores miembros de la Policía Nacional que nos acompañan, al señor prefecto, a los señores consejeros presentes, al señor de la Junta Cívica también, y decirles desde ya que en primer lugar, yo soy una persona que tengo también los mismos derechos que todos los ciudadanos lo tienen, y que vengo delegada por parte del señor alcalde del Cantón Lago Agrio, y lamento mucho, y me da mucha pena el saber que el resto de compañeros consejeros no tienen la valentía y la capacidad para hacer respetar lo que dice la La Corte Constitucional es tan clara que no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo no vengo ni voy a respetar colores ni banderas políticas, porque estamos para servir a la provincia, compañeros. A mí nadie me va a venir a cuestionar. En estos 4 meses que estamos, y estoy aquí para que se respeten los derechos, para que se apegue a derecho. Esas son mis decisiones como consejera, compañeros. Y por eso yo les invito desde ya a la reflexión del pueblo de Sucumbíos, a mi querido Cantón Lago Agrio, a mi querida provincia de Sucumbíos, que tomen muy en cuenta en estas elecciones que estamos, consejeros que se van a la reelección y que no son capaces de hacer respetar una orden desde arriba, no sirven para nada, compañeros. Ahora sí. En vista, compañeros, permítanme emocionar a esta Cámara Provincial, en vista del desacato cometido por los consejeros ausentes a la sesión de Cámara Provincial convocada por 3ª ocasión y en aplicación del artículo 334 del COTAD, causales para la remoción de los miembros de los órganos legislativos y que se aplique el literal C. Solicito a la comisión de mesa se redacte el acta de destitución de los mencionados señores consejeros. Y se proceda a convocar a los consejeros alternos. Asimismo, por haberse cometido un desacato a la sanción emitida por la Contraloría General del Estado, en la que se destituye al señor Orlando Grefa como prefecto de la provincia de Sucumbíos, y por producirse un incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional con la respectiva aclaratoria solicitada por la Contraloría General del Estado, mociono se declare en sesión permanente de la Cámara Provincial. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Propongo además que se conforme un comité de veeduría ciudadana en el que se integren ciudadanos y ciudadanas aquí presentes y que representen a la sociedad civil organizado para que esto se dé un debido cumplimiento. Y una vez más, compañeros, después de esta moción, pido que el señor gobernador se una y nos ayude a solucionar este conflicto que es de hace tiempo, no de ahora, compañeros. Si tengo apoyo, compañeros, esta es mi moción. TV Cisne Noticias. El alcalde de Xuxupindi y consejero provincial, el tecnólogo Augusto Espinosa, también hizo su intervención. Por parte de la institución, y claro, quien está al frente, ustedes saben que recae toda esta responsabilidad a la autoridad pues ejecutiva, me refiero al señor prefecto, el accionar pues que siguió la Contraloría sobre una demanda pues que viene de la comunidad sobre un incumplimiento a la construcción de un sistema de agua en convenio con el gobierno provincial y la empresa pública Petroecuador en su momento dado. Nosotros, yo creo que en mi calidad de consejero he sido muy tolerante, yo creo que he sido consecuente con la paz, con la gobernabilidad de la provincia de Sucumbíos, en razón de aquello, en el camino de que vayamos a distorsionar ese proceso de investigación. Que sean los organismos de control que también se pronuncien, me refiero a la Contraloría, y que en base de aquello
el Consejo también pueda conocer esa decisión y podamos tener un criterio para nosotros pronunciarnos. Sin embargo, pues, una vez que la Contraloría se pronunció, nosotros hemos sido consecuentes, como le digo, y hemos dado también apertura para que sea la máxima instancia que administra justicia en el país, es decir, que la Corte Constitucional de la República del Ecuador se pronuncie sobre la resolución emitida por la Contraloría General del Estado. Entonces, y eso, claro, ha sido un proceso, compañeras y compañeros. No ha demorado, discúlpenme, un mes, un año. Ha tomado más de 2 años, sobre todo ese procedimiento. Pronunciamiento de la Contraloría, ahora pronunciamiento de la Corte. El año pasado, al finalizar el año, nos reunimos aquí para conocer la decisión de la Corte. Y claro, ahí se provoca un error. Entiendo que debe haber sido involuntario. En vez de poner la decisión de la, en este caso pues de la Contraloría del año 2012, le ponen año 2013. Entonces, compañeros, mire, ahí se provoca ya una preocupación respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mire, ha habido igual un proceso que el señor Orlando Grefa ha hecho llegar a la Corte. Y también, obviamente, el caso de del viceprefecto. Se han aclarado, yo creo que se ha transparentado en razón de país. No es en razón de la provincia o de interés de la provincia de Sucumbíos únicamente quienes administran justicia, sino la máxima instancia a nivel nacional hace esa aclaración. Y en esa aclaración de la Corte dice que se ratifica en el pronunciamiento de la Contraloría. Entonces, en mi calidad de consejero, ya digo, yo he sido consecuente, y yo creo que si revisamos las actas de las sesiones que hemos mantenido en este Consejo Provincial, estará constando mi actitud como consejero. He dicho, yo me pronunciaré una vez que los que administran justicia, máxima instancia, se pronuncien. Hay la decisión, la resolución de la Corte, por eso yo en calidad de consejero, además de ser alcalde, estoy aquí para dar la cara a la provincia de Sucumbíos, tratando de ser coherente también, compañeras y compañeros, con un proceso, ya digo, que no nos hemos inventado nosotros. Es decir, aquí no podemos legislar los consejeros para ver la simpatía, discúlpenme, y acomodar a las autoridades que vayan a reemplazar. No, compañeros. Y no estoy, por si acaso, aspirando a la viceprefectura. Estoy aquí, como le digo, para ser consecuentes de que se respete un orden constituido. 1. 2. Tenemos responsabilidad de nosotros como consejeros de hacer cumplir la ley, las resoluciones, las sentencias, compañeras y compañeros, en este caso, y por eso mi presencia aquí. Cada uno de los compañeros consejeros tendrán que responder, obviamente, a la comunidad y a las instancias de control cuando nos toque también el juzgamiento de nuestro accionar. Entonces no es que estamos, ya porque no vine, quedo libre, compañeros. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en el quehacer público que rendir cuentas. Entonces me someto igual ante los organismos pertinentes para que quede constancia de que yo he asistido, y también tenemos que ser respetuosos de estos procedimientos. Entonces la compañera, obviamente, este momento no estamos con una mayoría del Consejo, sin embargo hay la intención de que se declare en sesión permanente. Compañeros, esto es un proceso. Nosotros no somos dueños de las instituciones públicas. Fuimos electos, obviamente, por mandato del pueblo de Sucumbíos, pero, compañeros, también estamos sujetos a un proceso de control, de rendición de cuentas, y en ese accionar, como le digo, pues hay un pronunciamiento a la Corte. ¿Qué podemos hacernos nosotros como consejeros, compañeros? Los ciegos o los sordos, compañeros, con el debido respeto. Entonces, yo en mi caso, yo estoy aquí para ponerme a disposición para que el gobierno provincial continúe su trabajo, compañeros. Porque, miren, las comunidades sí han estado, discúlpenme, también desatendidas. Me refiero al cantón Xuxubindi. En mi calidad de consejero, discúlpenme, yo he tenido que, con maquinaria del gobierno provincial, municipal, perdón, tratar de atender parte de la comunidad rural. Eso, discúlpenme, es falta también de coordinación, en este caso del Poder Ejecutivo, que hay que distribuir los recursos
el equipo caminero con equidad en la provincia. Compañeros, no cotejando de pronto para acomodar una cuestión por un sector. No, compañeros, yo creo que nos merecemos respeto. Son bienes públicos, compañeros. Y miren, y como les decía, miren, yo siempre con el debido respeto y oportunamente he hecho la petición de la responsabilidad que tiene el gobierno provincial hacia el sector campesino. Pero caso omiso se ha hecho también a esta petición de este consejero. Chuchubindi es un sector estratégico también para el desarrollo de la provincia y el país. Entonces, mire, y ahí tratamos de incomodar el servicio a un pueblo. Entonces, compañeros, tenemos que ser consecuentes y tiene que el gobierno provincial ponerse a disposición del sector rural, compañeros. Entonces, no vamos a permitir que esté en acefalía esta responsabilidad del gobierno provincial. Tiene que continuar en marcha, compañeros, acatando las normativas. Eso es un proyecto. TV Cisne Noticias. Por parte del gobierno provincial, el día de hoy, en nuestro noticiero de la mañana, dio declaraciones el doctor Oscar Leña. Sí, muy buenos días, doctor Hugo Moreno, amigos televidentes. Sí, la idea es de alguna manera hacer algunas aclaraciones jurídicas respecto de algunas informaciones realizadas, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, en la que establece que de alguna manera el señor prefecto Orlando Greff ha sido destituido, y lo que tratamos de decir aquí es simplemente que eso no es así. Hay que partir del antecedente. Existe un examen de la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, que establece la sanción al señor prefecto con la destitución, pero hay que tomar en cuenta que estas resoluciones de la Contraloría General del Estado son susceptibles de impugnación, y al ser impugnados, ¿no es cierto?, automáticamente suspende la ejecución o el cumplimiento del acto administrativo. Mientras el Tribunal Contencioso Administrativo no se pronuncie al respecto, simplemente no se puede actuar. Ahorita la sentencia de la Corte Constitucional en ningún momento habla de una destitución del señor prefecto, porque ni la Contraloría General del Estado ni la Corte Constitucional tienen facultad legal para hacerlo. Lo que ellos sí pueden es decir que de conformidad a la ley, ¿no es cierto?, se proceda, y lo que se ha hecho es eso, hacer los trámites ante la justicia ordinaria, ¿no es cierto?, se ha presentado el recurso correspondiente, por lo tanto está suspendida la ejecución de esa resolución. Ahora, el licenciado Osvaldo Calopiña decía, bueno, vamos a convocar y será responsabilidad de los consejeros los temas que se pueda dar en la sesión del día de hoy. ¿Qué dice usted? Porque ustedes pidieron el recurso de ampliación a la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Así es. A ver, lo que la Corte Constitucional resuelve, ¿no es cierto?, es simplemente dejar sin efecto una resolución tomada por la Corte Provincial de Sucumbíos. ¿Ya? Y al hacer la aclaración, lo único que hacen es rectificar la fecha de esa sentencia. Como había dicho, la Corte Constitucional no tiene facultad para destituir al señor prefecto, como tampoco lo tiene la Contraloría General del Estado. Lo que ellos sí pueden es decir que se siga el procedimiento que establece la ley, y en efecto lo que se está haciendo es lo que establece la ley. Las resoluciones de la Contraloría General del Estado son susceptibles de impugnación ante el contencioso administrativo. Por lo tanto, al ser presentado ese recurso, automáticamente se suspendió su ejecución. Ahora, nosotros conocemos que el señor viceprefecto ha convocado a una sesión. Todos los actos que él realice en calidad, como él se autodenomina prefecto, son nulos. La ley establece que los actos realizados sin tener la facultad legal para hacerlo, simplemente son inexistentes, son nulos. Ajá. Ahora, ¿esperar qué? El fallo de la Corte Constitucional está, ¿no es cierto? ¿Qué tocaría esperar ahora? El fallo del contencioso administrativo en relación a la destitución del prefecto Greff, ¿esperar hasta cuándo? Está presentado el recurso, ¿ya? El Tribunal Contencioso Administrativo tiene que resolver al respecto. Ajá. Una vez que resuelva el Tribunal Contencioso Administrativo, se debe terminar las instancias que establece la ley, y una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia que dictare el tribunal, ¿no es cierto?, ¿ya? Solo ahí puede ser conocido por el Consejo, tomar una resolución al respecto, y esa resolución que tome el Consejo debe ser notificado al Consejo Provincial Electoral para que ellos actúen conforme corresponda.
Pero mientras no exista la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y que esto esté firme, simplemente no hay nada con qué actuar. O sea que hay que esperar el fallo definitivo del contencioso administrativo. Mientras tanto, ya estamos nosotros en enero, vamos a terminar enero, febrero, marzo, abril, adiós. Acabado la administración del prefecto Grefa. Precisamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, el sistema jurídico ecuatoriano cambió, dio un giro de 180 grados al pasar de un Estado social de derecho a un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que respetar las normas del debido proceso, lo que establece la ley, lo que establece las normas. En la propia Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que una vez que se haya presentado un recurso de impugnación, ¿no es cierto?, esto automáticamente suspende el cumplimiento o ejecución del acto administrativo. Entonces ahorita no hay un acto administrativo por la cual puedan ejecutar en este momento. Y las convocatorias realizadas por el señor viceprefecto, ¿no es cierto?, son nulas, de nulidad absoluta, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de validez jurídico. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con las convocatorias? En caso de que asistan los consejeros, ¿qué va a pasar? ¿Una medida política de los consejeros? El licenciado Osvaldo Colopiña decía que tiene ya los 7 votos, la mayoría, para la supuesta destitución que iba a darse el día de hoy, dijo aquí en este programa. A ver, yo de alguna manera, en estos últimos 4 años hemos trabajado conjuntamente con todos los consejeros y yo conozco de alguna manera que ellos tienen, ¿no es cierto?, un criterio formado al respecto, un conocimiento perfecto de las normas y ellos están bien asesorados. Al tener ellos una convocatoria de alguien que no tiene competencia para hacer, yo presumo que ellos no van a asistir a una reunión convocada por alguien que no tiene facultad para hacerlo. Entonces estoy convencido que hoy día ellos simplemente no asistirán porque es una convocatoria realizada por alguien que no tiene la facultad para hacerlo. Ahora, en caso de que asistan ahora, ¿puede temblar la prefectura de Grefa o no? En caso de que asistan, ¿no es cierto? ¿Qué significaría? Que están dejando a un lado el procedimiento jurídico y van a tomar una resolución política. Pero esa resolución política tiene consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Y ellos tendrán que abstenerse, ¿no es cierto?, a las consecuencias jurídicas que devengan de un acto realizado sin tener la competencia para ello. Pero como yo había indicado, ellos conocen la ley, están bien asesorados, tienen un criterio formado y yo dudo que ellos asistan a esa convocatoria. Ahora, ¿qué pasa entonces detrás de la convocatoria del señor licenciado Osvaldo Calopiña? ¿Qué ven ustedes detrás de eso? ¿Hay una desesperación tal vez del poder estos pocos meses que queda? ¿O cómo es la situación? A ver. A través de la historia de sucumbidos del país, ¿no es cierto?, y a través de la historia que ha pasado en el mundo, la oposición a una administración que no ha podido llegar a través de las urnas a ocupar un cargo público, ¿no es cierto?, siempre han intentado usurpar el poder. Y esta es una forma de intentar la oposición apropiarse del poder mediante la usurpación. Pero como había indicado, son situaciones jurídicas diferentes a la que sucedió cuando Guillermo Muñoz era prefecto, ¿no es cierto? En ese momento, de alguna manera, existía otro tipo de norma jurídica que hablaba que el Estado era un Estado de derecho, ¿no es cierto?, donde imperaba la ley. Ahora vivimos en un Estado constitucional de derechos y de justicia, donde se da prioridad a los mandatos constituyentes y todos los jueces, ¿no es cierto?, tienen la obligación de aplicar la norma. Cualquier decisión que ellos tomen contrario a las normas jurídicas, simplemente serán responsables, después responderán civil, penalmente por los actos realizados. Entonces todo el mundo se cuida de que los actos que realicen estén enmarcados dentro de la ley. Ahora, el problema sería las mayorías en el Consejo Provincial. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Cotopaxi, ¿no es cierto? Ahí ni siquiera con una mayoría legal destituyeron al prefecto César Rumaquinga. Faltaría votos para Calvopiña y eso ha sido un problema para el viceprefecto, el no consolidar el aspecto político dentro de las convocatorias que ha realizado el señor Osvaldo Calvopiña. Y de esa mayoría, caramba, tiene el actual señor prefecto Orlando Grefa. ¿Así es o no es así? Sí, pero independientemente de esa mayoría,
lo que nosotros debemos de alguna manera resaltar es ese conocimiento jurídico que tienen los señores alcaldes, los señores consejeros, en este caso, ¿no es cierto?, que cumplen la función de consejeros, y ellos conocen la normativa, ellos saben que en el momento que está impugnada, ¿no es cierto?, una resolución de la Contraloría General del Estado, simplemente pierde efectividad y no puede ser aplicado. Ellos han actuado de esa forma, apegados a la ley, apegados a la norma, ¿no es cierto?, y no pasa absolutamente nada. Ahora, entonces, en el Consejo Provincial, ¿las mayorías están todavía ligadas al prefecto Grefa? ¿De eso están ustedes tranquilos? ¿Van a terminar el periodo en estos 2 o 3 meses que falta y con eso concluyen ustedes? ¿Así es o no es así? Yo diría no solo las mayorías, lo que pasa es que los consejeros conocen la norma. Y ellos saben que la norma impide conocer, ¿no es cierto?, esta resolución de la Contraloría. Si ellos conocieren, ¿no es cierto?, estarían actuando políticamente, pero esa actuación política traería consecuencias jurídicas. Pero como yo les decía, en estos últimos 4 años hemos trabajado con ellos, nosotros conocemos el criterio, la formación jurídica que tienen, y yo dudo de que ellos de alguna manera caigan en estos juegos que se han venido provocando. Ahora, la gente más o menos, la gente que ve el programa dice, a ver, si hay el fallo de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? A ver, eso aclárenos usted. ¿El fallo de la Corte Constitucional o el fallo del contencioso administrativo dentro de este proceso legal que se sigue en contra del prefecto Grefa? ¿Cuál es el espacio legal determinante para que se mantenga el marco legal respetando los espacios del poder que tiene el señor prefecto Orlando Grefa? A ver, aclárenos bien eso, la diferencia que hay para que la gente entienda, porque si no dice, ya hay el fallo de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La gente dice, entonces ya debería irse. En cambio, ustedes tengan la bondad de aclarar eso para que la gente tenga claro el panorama en la cual está este espacio legal que afirmaba el señor licenciado Osvaldo Calopiña. A ver, tenga la bondad. La diferencia entre las dos acciones son sencillas. Mientras la acción de protección lo que protege o lo que pretende proteger son los derechos establecidos en la Constitución, ¿no es cierto? Mientras que el juicio presentado ante el contencioso administrativo lo que hace es, a través del debido proceso, a través de las pruebas, determinar si lo ejecutado por la Contraloría General del Estado cumplió o no los procedimientos que establece la ley, ¿no es cierto? Mientras el uno es rápido, ágil, ¿no es cierto?, que es el amparo constitucional, el otro es un poco complejo porque se demora mucho más tiempo, hay muchos más procedimientos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional lo que hizo es simplemente dejar sin efecto la resolución tomada por la Corte Provincial de Sucumbíos. La Corte Provincial de Sucumbíos, ¿qué es lo que dijo? Que mientras no resuelva, ¿no es cierto?, el Tribunal Contencioso Administrativo, se suspende los actos dictados por la Contraloría General del Estado, pero eso lo dijo porque la ley mismo lo establece. En la ley se indica que mientras... TV Cisne Noticias. Amigas y amigos televidentes, a continuación les presentamos una nota de la visita del vicepresidente a el país de China. Fortalecer aún más la cooperación en distintos ámbitos entre China y Ecuador fue el principal interés que expresaron Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, y Li Yuanchao, vicepresidente de la China, durante la reunión que mantuvieron el día de hoy en la ciudad de Beijing en el marco de la visita del vicepresidente ecuatoriano. El vicepresidente Li Yuanchao resaltó el trabajo logrado en el Ecuador referente a los índices de desarrollo humano realizado en los últimos 7 años bajo el liderazgo del presidente Rafael Correa. Además, señaló que la construcción del socialismo del siglo XXI es un éxito mundialmente reconocido, así como el proceso de emprendimiento para el cambio de su matriz productiva y económica. Ofrecer apoyo para el desarrollo de sectores priorizados en el proceso industrial que pretende Ecuador fue uno de los ofrecimientos del segundo mandatario chino. Asimismo, está dispuesto a respaldar la implementación del Instituto Confucio en Ecuador y apoyar el proyecto Prometeo. Además, destacó las oportunidades que tiene ambos países para participar en el desarrollo e implementación de industrias básicas, tales como petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, para el cambio de la matriz productiva.